Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones para todos. Hoy ya en la última entrega de esta serie que hemos venido desarrollando. Para todos quienes nos sintonizan, muchas bendiciones en este podcast que estamos transmitiendo, y donde quiera que llegue esta plataforma de streaming, les saludamos calurosamente. Soy el pastor Giovanni Ospina de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, que transmite desde la ciudad de Cali, Colombia, como nos es acostumbrado. Y dado la importancia que esto tiene, no dejamos de reiterar nuestra solicitud a que por favor se suscriba a nuestro canal, sea cualquiera la plataforma a través de la cual usted nos siga, y también por favor comparte este mensaje para que esta bendición llegue a muchísimas más personas. Hemos venido desarrollando esa serie que le hemos denominado Cuando gobierna el justo, o cuando el justo gobierna mejor. Hoy es la última entrega y previo a este tiempo de compartir la palabra en vivo, hemos tenido un tiempo de alabanza, de adoración y también de oración, y le pedimos a Dios que también a usted que nos escucha a través de este podcast, Dios abra su entendimiento, su corazón a la comprensión de las Sagradas Escrituras. Le pedimos que usted se mantenga siempre animado en esta actitud de oración y reverencia para provecho y edificación espiritual a través de la palabra de Dios. Dicho esto, entonces damos inicio a la predicación de la entrega del día de hoy. Hemos empezado a compartir a partir de algún texto fundamental que fue 2 de Timoteo, donde la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Y bueno, a lo largo de ese pasaje hemos desarrollado también, o hemos visto mejor, otros textos que nos ayudan a comprender un poco más el trasfondo de ese pasaje, que realmente es bastante profundo. El último pasaje que estuvimos compartiendo es el Salmo 94, desde el cual quiero partir para la enseñanza del día de hoy. Y en el versículo versículo 2, quiero comenzar la lectura. Dice: engrandécete, juez de la tierra. Estoy leyendo, reitero, Salmo 94, versículo 2. Dice: engrandécete, juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Engrandécete, juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen maldad? A tu pueblo, Señor, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá el Señor, no lo sabrá el Dios de Jacob. Entiendan estos necios del pueblo. Entiendan esto, necios del pueblo. Y ustedes, insensatos, ¿cuándo serán sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. No abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí en contra de los que hacen maldad? Si no me ayudara el Señor, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, Señor, me sostenía. En la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará conmigo el trono de la maldad, que hace agravio en forma de ley? Dice el Señor. Reitero este versículo 20. Se juntará contigo, el trono de la maldad, que hace agravio en forma de ley. Se juntan contra la vida del justo, y condenan sangre inocente. Pero el Señor me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Qué impresionante y qué poderosa esta porción bíblica. En la parte final, el versículo 23 dice: Dios hará volver sobre ellos su maldad y los destruirá, en su propia malicia los destruirá el Señor nuestro. Este pasaje evidentemente reivindica la autoridad y el poderío y el señorío de Dios. Apocalipsis 19, 16
Y en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, el verso 14, dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Mateo 28, el mismo Señor Jesús pronuncia estas palabras y dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad la tiene nuestro Dios y por eso Él puede hacer juicio sobre la tierra. Pero aquí hay algo que debemos comprender. En este pasaje que acabamos de leer, en esta porción del Salmo 94, en el versículo puntualmente 10, dice: el que castiga a las naciones no reprenderá. Dios tiene evidentemente la autoridad y el juicio, pero algo que lastimosamente es muy desconocido por muchos es el castigo de una nación. Muchas personas no saben respecto a que hay consecuencias espirituales y juicios que vienen de parte de Dios por causa de la necedad del pueblo. Previo a esta exposición del versículo 10, donde dice que Dios castiga a las naciones, dice: el que castiga a las naciones no reprenderá, habla en una forma de exhortación a los necios. El versículo 8 dice: entiendan esto, necios del pueblo. Qué tremendo que esta exhortación, aunque un poco fuerte para algunos, pero muy necesaria, esté enmarcada dentro de este contexto del juicio o del castigo hacia las naciones. Decía en la anterior entrega que las naciones tienen los gobernantes que ese pueblo merece. Según el gobernante es el pueblo, porque según el pueblo es el gobernante, pues es el gobernante elegido por el pueblo. Y por eso dice la palabra de Dios: entiendan, necios del pueblo. La palabra de Dios nos habla justamente de hijos rebeldes e hijos desobedientes. En Efesios capítulo 2 particularmente, habla de una naturaleza de hijos que muchos no quieren reconocer, que siendo hijos de Dios o criaturas de Dios podemos incurrir en una suerte de rebeldía por seguir la corriente del mundo y no estar basados en los principios bíblicos, y podemos caer en el juicio que describe ese pasaje. Lea conmigo por favor Efesios, Nuevo Testamento, la carta a los Efesios en el capítulo 2, el versículo 1 dice: Él, hablando del Señor Jesucristo, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Mire la expresión que no solamente dice pecados, no dice que estábamos muertos en nuestros pecados, sino también en delitos. El delito es una transgresión a una ley. ¿Ok? Ahora dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Las naciones, según la palabra de Dios, han de ser juzgadas. Particularmente al final de los tiempos serán juzgadas las naciones por haber seguido una corriente contraria al plan y al propósito de Dios. Sin embargo, en Timoteo también dice la palabra que Dios juzga a los hombres ahora, aquí en la tierra, pero también lo hará en su venida. Muchos piensan que el juicio solamente será algo que se va a dar al final de este siglo. Y aunque es así, también la palabra de Dios comenta que aquí en la tierra se va a experimentar o se experimenta un juicio. Dice la palabra de Dios que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Esto tiene dos implicaciones: una muerte espiritual, que evidentemente tiene secuelas o consecuencias eternas, pero también corrupción. Y la corrupción no se dará por la eternidad, es algo que se da aquí. Entonces, todo en esa ley de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte. Significa que en esa ley de la siembra y la cosecha también se recoge una cosecha aquí. Es un juicio que trae consecuencias no solamente en la eternidad, reitero, sino también aquí. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, que hay un juicio que se está desarrollando hoy en la tierra. El versículo 17 de Primera de Pedro capítulo 4 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Mire que dice que ya ha comenzado un juicio, y dice que comienza por la casa de Dios, es decir, la iglesia. Dice: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Entonces, si la iglesia que conoce la palabra de Dios va a ser juzgada por no hacerlo, dice la palabra
Entonces, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no conocen la palabra de Dios? Dejamos claro en este pasaje que hay un juicio que se va a desarrollar. Y decíamos, según lo que leímos en el Salmo 94, en el versículo 8 dice: entiendan esto, necios del pueblo, y ustedes insensatos, ¿cuándo serán necios? ¿Cuándo dejarán de ser necios? ¿Cuándo empezarán a ser sabios? Hay una facción, digámoslo, del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, que pretende creerse suficiente desde su propio intelecto. Pero dice la palabra de Dios que en Proverbios 3, que nosotros no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio criterio, sino que tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Hay creyentes que piensan que son súper espirituales porque no se involucran en política, porque no se meten en política, pero disculpe, un cristiano que piense de esa manera está fuera de todo el contexto bíblico. Y discúlpeme, yo le pregunto, ¿una persona que se diga cristiana y que esté fuera del contexto bíblico puede llamarse cristiana? ¿Y por qué lo digo que fuera del contexto bíblico? Porque es que la Biblia habla de estos menesteres. La Biblia habla de política. Y si una persona se abstrae o se aleja de lo que la Biblia dice, ¿cómo puede llamarse cristiano? Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos unos intereses personales de los cuales la Biblia dice que a los cuales nosotros tenemos que renunciar. Es decir, a Dios no le interesa nuestra propia opinión. Está claro en la palabra que dice la Escritura que no tenemos que apoyarnos en nuestra propia prudencia, ni en nuestro propio criterio, ni en nuestro propio pensamiento, sino que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra de Cristo. Es decir, todo aquello que yo conciba en mi vida debe estar basado no en mi criterio, sino en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios habla de política, yo no puedo rechazarla, en absoluto. Hemos visto, aunque solo en 3 entregas de esta temática de cuando el justo gobierna, que la Biblia habla de eso. Si la palabra de Dios no dijera que cuando gobierna el justo el pueblo se alegra, y que cuando el impío gobierna la nación gime, entonces podríamos decir, bueno, la Biblia no habla de política, pero es que la Biblia está hablando allí de política, está hablando de los gobernantes. Ahora, muchos piensan que cuando la palabra de Dios dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes, que Dios es el que pone las personas porque sí. Pero escúcheme, el juicio que le viene a una nación es a causa de la necedad del pueblo, de un pueblo rebelde y desobediente que no quiere ajustarse a los principios bíblicos. Cuando el pueblo es el que elige a sus gobernantes, pero desde una mente vanidosa, alejada de la palabra de Dios. Entendamos esto de la mente vanidosa. ¿Qué significa la mente vanidosa? Una mente que no está limpiada por la palabra de Dios. Una mente que no basa sus argumentaciones, sus criterios y sus fundamentos lógicos y razonables en la palabra de Dios, sino simplemente en su propia prudencia. Entonces, una persona que no quiere conocer la palabra de Dios para basar sus criterios, sus razones en la palabra de Dios, simplemente es una mente vanidosa. Cuando las personas, según el Salmo 94 dice, entiendan esto, necios del pueblo. Una persona necia es una persona que no, que desdeña el conocimiento de la palabra de Dios, que no quiere obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice muy claramente la Biblia, en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Dios dice, y está clamando, ¿hasta cuándo? Necios del pueblo. ¿Hasta cuándo van a entender? Y justamente el pueblo, por la necedad, elige o se abstiene de elegir porque dicen, yo no participo en política, no votan. Y permiten que los necios del pueblo elijan a gobernantes insensatos que están en contravía de los principios bíblicos. Y evidentemente la palabra de Dios se cumple. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el malo, el pueblo gime. Y lo decíamos en la primera entrega y en la segunda entrega. Como el pueblo vive, si bien goza o si bien gime, depende de los gobernantes que tienen. Entonces, la vida que desarrollo como hijo de Dios está determinada también por los gobernantes que me rigen. Y somos nosotros los que elegimos a los gobernantes, por eso tenemos que elegir y participar, porque esa indiferencia no es buena. La indiferencia que dice que no participa en política es cómplice de la maldad.
Porque quien tiene el poder de hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, dice la Biblia. Y Romanos capítulo 13 dice que todas las autoridades vienen de parte de Dios y a nosotros se nos ha conferido un poder, que es elegir a nuestros gobernantes. Antes, lea la historia, los gobernantes se imponían por la fuerza a las naciones, las doblegaban por la fuerza, llegaban y conquistaban un imperio a otro y se hacía dueño de todas las posesiones materiales que tenía ese pueblo conquistado, pero también de las personas. Y solían matar a los hombres y dejar vivas solamente a las mujeres y los niños, y los animales y las posesiones. Hoy por hoy, gracias a Dios, vivimos en democracia, que es una facultad que Dios en su gracia y misericordia nos ha permitido para que podamos elegir a nuestros gobernantes. Pero una persona que se muestra indiferente sencillamente termina siendo cómplice de todo el mal que se propaga. Y Dios exhorta a su pueblo y dice: ¿hasta cuándo van a entender, necios del pueblo? Retomo Efesios 2, donde dice: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Mire esto. Antes de conocer a Cristo, nosotros seguíamos una corriente que es la corriente de este mundo. Pero dice la Biblia que por causa de haber seguido esa corriente, estábamos muertos, espiritualmente hablando, en delitos y en pecados. Pero, dice la Biblia que esa corriente que lleva al mundo, una ideología, eso es una corriente. Una forma de pensamiento, eso es una corriente. Dice que detrás de eso hay un trasfondo espiritual, y que es el príncipe de la potestad del aire. Entiéndase esto, recuerde que en el tiempo que fue escrita la Biblia no se sabía de física cuántica, bueno, mucho menos de física normal. Y entender lo de las dimensiones, la primera dimensión, segunda dimensión, la tercera o la cuarta dimensión era algo pues descabellado para aquel entonces, no se entendía. Pero ahora todos sabemos que hay una cuarta dimensión. De hecho, algunos hablan de una quinta, no quiero meterme en eso. Esto es algo que está relacionado con la metafísica. No estoy usando un término místico o que esté relacionado con la brujería. Metafísica significa más allá de lo físico, sencillamente eso. Y ese es el campo de estudio de la ciencia en algo que se llama la física cuántica. Como no se sabía en ese tiempo, en el tiempo bíblico, sobre esto, se habla de los aires o la potestad del aire como justamente el ámbito espiritual. A eso hace referencia. La Biblia habla del príncipe del ámbito espiritual de este mundo. Eso es lo que quiere decir. Y dice la Biblia que es el diablo. El dios de este mundo es Satanás, dice la Escritura en 2 Corintios 4. Ahora bien, cuando nosotros no conocíamos a Cristo y estábamos muertos espirituales, estábamos siguiendo esa corriente. Pero aclara que el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, todavía sigue operando no solo en la gente que no conoce a Cristo, que está muerta en delitos y pecados, sino que dice claramente este pasaje que ese es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos de Dios que nacieron de nuevo, pero que ahora están siguiendo una corriente de vanidad del mundo, que no quieren sujetar sus pensamientos a Cristo. Dice la palabra de Dios en Corintios, permítame, leo esta porción en 2 Corintios, en el capítulo 10, que las armas de nuestra milicia, en el versículo 3, voy a leerlo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice: aunque andamos en la carne, esto se refiere al cuerpo, dice, no militamos según la carne, según los medios físicos, para que lo entendamos. Dice versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son terrenales, no son físicas, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay fortalezas espirituales que no quiero que usted se imagine como una especie de guerra de las galaxias, una guerra por allá que le llaman guerra espiritual, que es muy traída de los cabellos. Piensan que hay ciudades y fortalezas espirituales que se derrumban con decretos, con profecías, con declaraciones y con un reprendo. No, fortalezas son estructuras demoníacas que se establecen en la mente de los hombres para que sigan una corriente en este mundo que no es otra cosa más que la directriz que el diablo quiere darle a este mundo, porque él es el Dios de este mundo. Entonces, esas fortalezas, una fortaleza bíblicamente era una ciudad que estaba amurallada, que estaba robustecida y protegida por una muralla muy gruesa. Pero cuando la Biblia nos dice que tenemos que derrumbar esas fortalezas,
nos está diciendo que hay argumentaciones, y eso ya lo dice a renglón seguido, que hay argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y esos son los argumentos que tenemos que destruir. No crea que son cosas que se explotan en el ámbito espiritual. No, esto es algo tangible, es algo real, que está anquilosado en las mentes de las personas. Y aquí dice, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Estos argumentos que se levantan en contra de Dios, dice la Biblia que son formas de altivez. Hay gente rebelde que se considera a sí misma cristiana, pero dice, a mí no me involucren en política, yo no quiero participar en eso. Pero escúcheme, en todos los ámbitos de las esferas de la vida que se desarrollan aquí en la tierra, el cristiano debe ser luz y debe ser sal. No hay ninguna área en la que no debemos nosotros como creyentes permear con la luz de Cristo. Los medios de comunicación, los escenarios de la cultura, la música, las artes, la parte escolar o académica, la política en sí mismo. Todos los escenarios que tienen influencia sobre la sociedad deben ser salados. Necesario es. Porque desde estos estamentos justamente es donde se establecen ideologías y pensamientos y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y justamente la Biblia dice que tenemos que llegar a esos argumentos, a esos lugares, a esas posiciones, para que la luz de Cristo brille. Por eso dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, porque se establece en las esferas de gobierno todo aquello que está en relación y en afianzamiento con la palabra de Dios. Pero cuando el impío es el que gobierna, el pueblo gime. ¿Por qué comenzamos en este estudio con el pasaje de 1 Timoteo capítulo 2, donde nos dice que tenemos que estar en oración por los gobernantes y por los líderes y las personas que están en autoridad? Porque dice allí, para que vivamos quieta y reposadamente. Esto está muy expedito en la segunda entrega y hablamos de manera clara. Allí dice que todas las personas que tenemos que estar orando por las personas que están en autoridad para que vivamos. Es decir, lo que vivimos depende de las personas que están en autoridad. Y dice que el propósito de Dios es que vivamos quieta y reposadamente. Si nosotros permitimos que estas ideologías ateas, anticristianas, estén pululando en todas las esferas del desarrollo de la vida social de las personas de una nación, no vamos a poder vivir quieta y reposadamente, porque se están entrometiendo ideologías. Imagínense que ya ni la palabra de Dios se puede predicar, porque ahora se considera discurso de odio cualquiera que ose predicar la palabra de Dios tal y cual como está escrita. Que se permita que en las escuelas se esté enseñando ideologías terribles que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Usted sabe a lo que me refiero. Entonces, imagínese cómo una sociedad va a poder alegrarse, cómo va a poder vivir quieta y reposadamente en toda justicia, en toda piedad, dice la Escritura. Cómo va a ser piadosa una nación, cómo va a vivir con Dios. Entonces, entendamos, ese espíritu opera en hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia del pueblo de Dios son gente que no quiere llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque literalmente, aunque son cristianos, están dejando arrastrar su mente por una ideología demoníaca. Y tanto es demoníaco apoyar esas ideologías en contra, abiertamente en contra del cristianismo, como también abstenerse de participar, porque sencillamente ser indiferente es ser cómplice de la maldad, de que la maldad crezca. Martin Luther King, un reconocido estadista, pero también pastor, que luchó por la segregación racial en los Estados Unidos, decía, a mí no me da miedo el actuar de los malos y de los violentos. Lo que sí me pasma es la actitud de negligencia y de insensibilidad y de indiferencia de los buenos. Eso realmente es pasmante.
Porque el que tiene el poder para hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, comete pecado. La indiferencia es un pecado. Cuando el Señor Jesús nos contó la historia del buen samaritano, nosotros le pusimos el título, los seres humanos le pusieron ese título en nuestras Biblias, aparece como el buen samaritano. Pero ¿y quién dijo que el pasaje no habla de los malos judíos? El Señor Jesús está exaltando a un pagano delante de un pueblo judío. Está diciendo, usted sabe quién era un samaritano. Dice la Biblia que los judíos y los samaritanos no se la llevaban bien. Pero el Señor Jesús mismo expuso gente judía que pasaba al lado de aquel hombre que estaba tirado en el camino y pasaba de largo. Y no le importaban. Y eran líderes religiosos preponderantes, en la religión judía. Y terminó el Señor Jesús exaltando al samaritano, al pagano, porque hizo lo que debía hacer. Con esto el Señor está diciendo, mire, si usted no hace lo que debe hacer, no importa. De nada sirve su religiosidad. Usted se puede decir cristiano, se puede decir judío, pero si usted no hace lo que tiene que hacer, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que le mando? Eso dijo el Señor Jesucristo. Hijos de desobediencia. El pasaje de 2 Corintios capítulo 10 dice, debemos derribar, versículo 5, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Retomo el pasaje del Salmo 94, versículo 8. Entiendan, necios del pueblo. Eso es necedad. Y Dios dice, ¿hasta cuándo? Ustedes insensatos, ¿hasta cuándo van a ser sabios? El que castiga, verso 10, a las naciones no reprenderá. Si ustedes siguen en esa actitud, va a haber un gobernante que no va a ser otra forma sino de un castigo. No va a ser otra cosa sino la forma de un castigo. Hay gobernantes que son el castigo de Dios por la necedad del pueblo, por la indiferencia del pueblo. Porque son como aquellos 3 judíos malos que pasaron de largo y no hicieron lo que tenían que hacer, pero que sí hizo el buen samaritano. Nosotros de labios nos llenamos y de orgullo diciendo que somos cristianos y levantamos las manos y adoramos, pero nosotros como cristianos no significa que solamente desarrollamos nuestra vida dentro de 4 paredes un domingo. Realmente somos cristianos cuando salimos de allí, de ese recinto. Es allí cuando somos cristianos. Ahí es cuando empezamos a demostrar lo que somos. Y lastimosamente, el enemigo ha ganado terreno, porque la ignorancia es el terreno más grande donde conquista el enemigo. El Señor nos dice en su palabra, mi pueblo, no un pueblo pagano, dice mi pueblo, se pierde porque le falta conocimiento. ¿Cómo será de terrible la falta de conocimiento y la ignorancia que hace que incluso el pueblo de Dios se termine perdiendo? Termine perdiendo las bendiciones que Dios tiene para una nación por ignorancia, por no hacer lo que debemos hacer, porque el que castiga a las naciones va a reprender. Mire, el versículo 11 del Salmo 94 dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son solo vanidad. ¿Sabe qué es vanidad? Todo aquello que pensamos fuera del orden de la palabra de Dios. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, destruyendo toda altivez y todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra. Es decir, no se basa en su propia prudencia. No diga, yo no participo, yo no me meto con eso, políticos ladrones y demás. Haga lo que tiene que hacer. No sea indiferente. No sea indiferente. El versículo 2 del Salmo 94 dice, engrandécete, juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Cuando uno lee este pasaje y otros, muchas veces uno lo lee desde la vanidad evangélica. Ese evangelio narcisista, ese evangelio humanista que se predica hoy, hace que el creyente se abstraiga de la verdad y casi que lea la Biblia con paraguas. ¿Qué significa eso? Significa que algunos creyentes, los versículos que son de juicio, de condenación, les resbalan y siempre se están viendo como el bueno de la película, el protagonista bueno. Y siempre pensamos que los mensajes duros son para los demás. Y nosotros no, nosotros somos los buenos. Nos vemos con una identidad, que es bueno tener una identidad de hijos de Dios, está bien. Pero abstraerse de realidades que
tienen toda la implicancia para con nosotros, que nos implican y que nos competen totalmente, no es correcto. No es correcto. Cuando dice la palabra de Dios, engrandécete juez de la tierra y da el pago a los soberbios, uno dirá, bueno, yo no soy soberbio, no es que ahora soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo no puedo ser soberbio. Pero si hacemos un examen minucioso, muchos somos soberbios. ¿Por qué? Porque no hemos sabido deponer toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios de nuestras mentes. Entonces, cuando dice la palabra, levántate juez de la tierra, da el pago a los soberbios, nosotros decimos, bueno, eso no es con nosotros, porque yo no soy soberbio. Pero justamente, hemos incurrido en eso. Tenemos argumentos de altivez, que no queremos llevar cautivos a la obediencia a la palabra de Dios. Y justamente dice la Biblia, levántate juez de la tierra, el juez de la tierra, el Señor de señores. Y por eso Él castiga a las naciones para darle el pago a los soberbios de la tierra. ¿Sabe por qué padece el pueblo de Dios? Bajo gobernantes malos. ¿Usted cree que no había pueblo de Dios en Cuba? ¿Usted cree que no había pueblo de Dios en Rusia? ¿Usted cree que no había pueblo de Dios en Venezuela? Claro que lo había. Pero seguramente los que estaban despiertos, que tenían realmente una comunión con Dios, porque los hijos de Dios, dice Romanos capítulo 8, verso 14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pero había unos hijos de Dios solo de nombre. Como dice el Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, en vano me honran. Lejos estaba el corazón de ellos. ¿Y sabe por qué padecieron lo que padecieron? Hay gente que durante años ha tenido que buscar comida en la basura en estos países. Cosas terribles. De hecho, el mismo pueblo de los judíos, usted lo lee en Deuteronomio, en el capítulo 28, sobre las maldiciones que le vino a este pueblo en el cautiverio, porque fueron desobedientes, rebeldes, porque no quisieron considerar la palabra de Dios y se apoyaron en su propia prudencia. Otra nación vino y los conquistó y los dominó. Y dice la Biblia que muchos tuvieron que comerse hasta sus propios hijos. Mire la segunda entrega de esta serie. ¿Cómo vemos que la palabra de Dios se cumple cuando dice la Biblia que andarán de nación en nación? Tus hijos andarán mendigando de nación en nación. Eso es una maldición sobre una nación que lastimosamente le cayó al pueblo de Cuba o al pueblo de Venezuela. ¿Por qué? Porque no quisieron tener en cuenta la palabra de Dios estas naciones. Colombia ha tenido palabra de Dios que le dice que será luz a las naciones. Que en surco de dolores el bien va a germinar y que las naciones enteras que también entre cadenas gimen comprenderán las palabras del que murió en la cruz. Pero muchos lastimosamente tienen que comprender las palabras del que murió en la cruz como no las palabras de redención, sino también las de juicio. Comprenderán que Dios también es un Dios de juicio, porque Dios juzga a los soberbios. Levántate, juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. Con esa soberbia, con esa displicencia, con esa dureza de corazón, de no ser humildes y sujetarnos a la palabra de Dios, Dios puede traer un juicio sobre la tierra para darle el pago a los soberbios, a aquellos que no doblegan su mente y su corazón delante de Dios para dejar de apoyarse en su propia prudencia. Mire cómo lo dice la palabra de Dios en el Salmo 68, 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. La testa cabelluda significa los que no tienen cabeza, o la tienen pero no para pensar, conforme a la palabra de Dios. Uno dice, pero ahí está hablando de los enemigos, nosotros no somos enemigos, nosotros somos hijos de Dios. Pero bien vimos en Efesios que el espíritu del diablo está operando en algunos que se llaman hijos de desobediencia. Son hijos, pero hijos desobedientes. Busquen la palabra en el Nuevo Testamento, la parábola de los dos hijos, y el Señor Jesucristo preguntó. Un padre tenía dos hijos, a uno le dijo, ve y haz esto, y él dijo, sí voy, y no lo hizo. Y el otro dijo, no voy, pero luego lo hizo. Dijo, ¿cuál hizo? La voluntad de su padre. Es evidente. El Señor no está esperando que nosotros solamente llenemos nuestros labios de Señor, 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 Señor. El Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. Hemos incurrido en una religiosidad que nos hace abstraernos de la realidad de lo que es la verdadera vida cristiana. Y nos estamos alejando del verdadero camino. El Señor Jesucristo no dijo, por sus palabras los conocerán, sino por los hechos de justicia. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dijo Juan el Bautista.
Y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Dios herirá la testa cabelluda. Mire cómo le llama la mente humana, a la mente vanidosa y necia. Testa cabelluda de los hombres. Para finalizar, el Señor dice que el versículo 3 dice: ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo vamos a ver esa injusticia y toda esa maldad? ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen maldad? A tu pueblo, Señor, quebrantan, a tu heredad afligen a la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos le quitan la vida. ¿Hasta cuándo? Pero el versículo 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges. Bienaventurado, considerémonos bienaventurados por la corrección de Dios. Dice: y en tu ley lo instruyes. En tu ley. En tu ley. Por eso decía el versículo que le compartimos de Efesios capítulo 2, que algunos que estábamos muertos en delitos y pecados. Delitos por haber faltado la ley de Dios. Pero ese bienaventurado el que en tu ley lo instruyes. Hoy estamos siendo instruidos en la ley de Dios para seguir los principios bíblicos y hacer lo que nos corresponde. Y el versículo 13 dice: para hacerlo descansar en los días de aflicción. Eso es justamente lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. Para que vivamos quieta y reposadamente. Eso es, para hacernos descansar en los días de aflicción. Porque son días difíciles que vive el mundo, pero sobre nosotros amanecerá la luz de Dios mientras nosotros sigamos la palabra de Dios, los principios de Dios y sigamos lo que Dios nos ha enseñado. Gracias, Padre Dios, por darnos este tiempo de enseñanza y de instrucción y de exhortación en tu palabra y en tu verdad. Te pedimos, alumbra nuestro entendimiento, danos sabiduría, comprensión e inteligencia para vivir tu palabra conforme a tu propósito y voluntad. Señor, te pedimos, instrúyenos. Ayúdanos, Señor, para rendir nuestro egoísmo, nuestra mente vanidosa, nuestros propios argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchísimas bendiciones. Hoy aquí hemos dado fin a esta serie que ha sido de gran edificación. No se pierda las anteriores entregas y por favor comparte este mensaje que sé que ha sido de gran bendición para usted y así también podemos hacer que sea para muchas otras más personas. Bendiciones.